Buenas noches. Buenas noches con todos. Esta semana nos toca ver lo que es el módulo de ventas. Estamos en la semana 20, ¿ya? Les envío esta grabación, dado que por un tema de fuerza mayor, no lo voy a poder acompañar a la hora que les indiqué, pero no les voy a dejar de enviar el video, ya, de esta charla. Si nos faltara la lectura de este recurso, como ustedes saben, continuaremos en la próxima, nos estaremos conectando, ¿no? La próxima clase que sería pasado mañana, ¿ya? Ok, un momentito, por favor, un momentito. Ventas. En esta sección, el curso pretende facilitar herramientas que faciliten al alumno concretar negocios, mantenerlos y fidelizar a sus clientes. Definición. La venta es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador a cambio de una determinada cantidad de dinero. Según la perspectiva de mercadotecnia, la venta es toda actividad que incluye un proceso personal mediante el cual el vendedor identifica las necesidades y o deseos del comprador, genera el impulso hacia el intercambio y satisface las necesidades y o deseos del comprador con un producto o un servicio para lograr el beneficio de ambas partes. Prospección. Definición. La prospección es el estudio de las posibilidades futuras de un negocio, teniendo en cuenta los datos de que se dispone. Se utiliza para nombrar al estudio de ciertos indicios para anticipar escenarios futuros. La búsqueda organizada, que se basa en el uso de técnicas diseñadas especialmente para hallar potenciales clientes para un negocio determinado, se conoce con el nombre de prospección comercial. Se trata de un punto fundamental para maximizar el éxito de una empresa y atraer a nuevos inversores. A pesar de que la prospección comercial puede aumentar considerablemente el rendimiento de una compañía y hacerla pasar de una actividad aceptable a ocupar un puesto importante en el mercado, muchos empresarios ignoran este paso o bien lo simplifican, perdiendo así un sinfín de oportunidades de oro de hacer de sus productos y servicios los más buscados. Dicho esto, aquellas empresas que sí dedican gran parte de sus energías a la búsqueda de potenciales clientes se destacan notablemente frente a los demás, ya que su éxito se multiplica ante la negación de los otros a aprovechar este recurso invaluable. En la actualidad existen medios por los cuales es posible buscar e identificar potenciales clientes para nuestros productos y servicios. Si bien Internet es el más usado, aún son útiles los más tradicionales como la televisión, la radio, los diarios y las revistas. Cabe mencionar que la prospección comercial no es exactamente un sinónimo de publicidad, aunque sí puede y suele combinarse con esta otra herramienta para llamar la atención del público. Uno de los puntos más importantes a la hora de tratar con potenciales clientes es el grado de información que el empresario tenga acerca de ellos y por eso resulta esencial poner especial atención a cada detalle de su actividad, de sus intereses y a todo dato que pueda aportarnos pistas que le permitan orientarlos hacia uno u otro producto o servicio según la percepción que tenga de su interés.
La herramienta más valiosa para la prospección comercial es la cartera de clientes, una base de datos en la cual figuran todas aquellas personas y empresas que ya se han convertido en compradores, así como las que podrían estar interesados en consumir en el futuro. Para maximizar las probabilidades de éxito es necesario mantener esta lista siempre actualizada, algo que se obtiene a través de la comunicación frecuente y determinada. En resumen, la prospección es la llave para conseguir continuamente nuevos clientes que pasen a formar parte de nuestra cartera. Nuestra primera tarea como vendedores profesionales es llegar a las personas que tienen necesidad y capacidad para adquirir nuestros productos y servicios. La prospección debe ser un hábito. Siempre debemos estar prospectando. Para esto debemos definir el perfil del potencial cliente que pueda necesitar nuestro producto y que lo pueda costear. Un momentito, por favor. En resumen, la prospección es la llave para conseguir continuamente nuevos clientes que pasen a formar parte de nuestra cartera. Nuestra primera tarea como vendedores profesionales es llegar a las personas que tienen necesidad y capacidad para adquirir nuestros productos y servicios. La prospección debe ser un hábito. Siempre debemos estar prospectando. Para eso debemos definir el perfil del potencial cliente que pueda necesitar nuestro producto y que lo pueda costear. Búsqueda de prospectos. Como es sabido, el comercial necesita del comprador y el comprador del vendedor. El inconveniente es que en casi todas las industrias hay mucha oferta y vendedores. Por ello, esta fase es muy importante. Pero ¿cómo busco información para la prospección de ventas? Con raciocinio, aplicando el sentido común y la relación de ideas, ya que de estas dos indicaciones se va a abrir la mente y detectar nuevas fuentes de prospección de contactos. No se trata de perder el tiempo, se trata de utilizarlo bien para poder pasar a la siguiente etapa del proceso de ventas y establecer contactos útiles. Búsqueda de prospectos. ¿Dónde busca esta información? Buenas fuentes de información para buscar nuevos clientes son los anuncios de publicidad, las guías, los directorios de Internet, fijarse en los clientes de la competencia, las guías de colegios profesionales al que pertenecen nuestros clientes potenciales, por ejemplo, el de arquitectos, abogados, médicos, etcétera. Busquen sus entornos familiares por sangre o matrimonio, personales, vecinos, colegio, club, sociales, amistad, ocio, ¿no? Y profesionales, laboral y los servicios que se brindan, ¿no? También el uso de las redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, Sing, Foursquare, Sónico y redes profesionales específicas de una actividad que hoy por hoy casi las hay de todo. A través de ellas no solo se puede contactar directamente a la persona, sino obtener su número telefónico y correo electrónico. También podemos hacer uso de experiencias pasadas en otras empresas. Búsqueda de prospectos. Es importantísimo destacar que un grave error que cometen muchas empresas y departamentos comerciales es generar muchos contactos, pero no conseguirlos adecuadamente. Es muy frecuente que algunas empresas y agentes de venta, con la voluntad de aumentar sus resultados y comisiones generadas por sus ventas, llamen a mucha gente y les pasen una información o propuesta, pero después no siguen adecuadamente estos contactos generados para cerrar la operación, que es el objetivo final de un proceso comercial. También se descuida la oportunidad de que el cliente, al haber quedado contento, repita su compra o uso del servicio que le prestamos. Incluso, no falta quienes envían sus cotizaciones o presupuestos y esperan que sean los contactos quienes se pongan en contacto si les interesa. Esa no es la forma eficiente de prospectar. Al contacto, que es un potencial cliente, hay que seguirlo adecuadamente, observar sus objeciones y hacerle notar nuestro interés por atenderlo, sin llegar al hostigamiento. Ellos lo notan y es un factor determinante para nuestros objetivos. Pero hay que prospectar lo que se pueda, hacer seguimiento de nuestras gestiones y persistir en el trato directo con el cliente.
Técnicas de prospección. Es indispensable averiguar si el candidato cumple con los mínimos requisitos. Debe tener la necesidad, debe ser solvente, debe ser ubicable y en el caso de los seguros debe ser asegurable. De ser posible, desde el primer contacto siempre se deben pedir referidos. Al abordar al prospecto debemos concentrarnos en un guión. Este guión le permite presentarse, explicar el porqué de su llamada o visita y asegurarse de tener una segunda entrevista. En el momento que tenemos un listado importante de posibles clientes, se trata de priorizar, prever con quién va a ser más sencillo contactar, cerrar una operación y que ésta sea lo más beneficiosa posible, ya que una función importante, ya no solo para una empresa y para su departamento de ventas, sino también para el propio comercial, es crear contactos con beneficios duraderos. De nada nos serviría, por ejemplo, tener 100 clientes cuyo beneficio sea mínimo y nos quiten el tiempo necesario para conseguir, por ejemplo, 2 que nos den el mismo beneficio. Por tanto, a juicio de cada comercial, las variables para captar potenciales clientes dentro de la prospección de ventas deben ser perspectivas de cierre, perspectivas de beneficio, proximidad y posibilidad de trazar rutas comerciales y facilidad para contactar. Se resalta que son perspectivas ya que realmente no conocemos al cliente. No sabemos cómo se llama la persona con la que debemos intentar cerrar la operación, pero tenemos unos datos que nos van a permitir crear unas bases de ataque. Por todo lo anterior, la definición de prospección de ventas ampliada sería la búsqueda de información útil que nos permita trazar una estrategia para iniciar los contactos necesarios que optimicen los tiempos y los beneficios de una actividad comercial profesional. Planificación y contacto. Una vez prospectado el posible cliente, debemos prepararnos para la entrevista. Para esto es muy importante contar con la mayor información posible del prospecto. Siempre debemos tener actualizado nuestro material y evidencias con lo que el cliente necesita y otras alternativas por las dudas. Si contactamos por teléfono para obtener la entrevista, es bueno tener el guión ya indicado, el cual nos permitirá no perder la línea de la conversación y concentrarnos en lo que queremos lograr, la cita. No intentemos vender por teléfono ni dar muchas explicaciones por este medio. Lo ideal es crear una expectativa para conseguir la entrevista. Presentación. El éxito del vendedor dependerá en gran parte de los primeros minutos de la entrevista. Debemos recordar que en este primer contacto crearemos una imagen de la que será muy difícil desprendernos durante todo el transcurso de la venta. No hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. La puntualidad es fundamental. En una cita con un cliente, si no cumplimos con algo tan básico, ¿qué se puede esperar en nuestro desempeño profesional? Prestar atención al lenguaje corporal propio del cliente, así como evitar gestos que distraigan la atención. Muestra respeto por el tiempo del candidato, no alarga la entrevista. Hay que tener en cuenta varios factores que, por muy obvios que nos parezcan, suelen ignorarse. La vestimenta y la apariencia debe ser adecuada y ordenada. La apariencia debe ser de una persona limpia y educada. El saludo debe ser firme, pero sin romper huesos ni invadir espacios. Es importante también la forma de las primeras expresiones usadas. Una correcta presentación con nombre y apellido del vendedor es muy importante, ya que creará un mayor acercamiento. Romper el hielo. La primera charla es importante destacar que como primera medida debe tratarse de encontrar temas de índole común. Suele ser una buena medida buscar temas de actualidad a fin de terminar de romper el hielo y lograr que el cliente se encuentre cómodo y distendido. Es importante mantener un diálogo y no un monólogo. Para ello, aplique las técnicas de preguntas. Técnicas de preguntas. Los vendedores normalmente pasan mucho tiempo vendiendo y no el tiempo suficiente haciendo las preguntas correctas de forma que puedan descubrir las verdaderas objeciones de sus prospectos. Pasan por alto las emociones candentes sobre las que deben presionar para hacer que sus prospectos compren. Sin embargo, los mejores vendedores saben cómo hacer las preguntas correctas
para dejar a sus prospectos con la curiosidad. Hacer las preguntas correctas permite manejar las objeciones de ventas y conducir a los prospectos a cerrar la venta rápidamente. Identificar la preocupación de los clientes. Transmitir que el prospecto importa. Muchas personas simplemente quieren que se les escuche y entienda. Al enfocarse en los productos y sus problemas por medio de preguntas, se demuestra interés genuino por ellos y sus necesidades, y debe importar así para lograr averiguar la mayor información posible sobre sus problemas, sobre todo cómo ellos lo perciben. Si apenas se conoce al cliente potencial, se debe hacer también preguntas para conocerlo, obtener información sobre su familia o sus pasatiempos que se puede usar cuando se le vuelva a ver. Si ya se conoce el prospecto, se deben hacer preguntas relacionadas con lo que ya se sepa sobre él. Por ejemplo, me enteré de que te jubilarás pronto. ¿Qué piensas hacer entonces, no? Identificar los problemas del cliente. Demasiados vendedores asumen que comprenden perfectamente los problemas de sus prospectos. Se tienen que hacer las preguntas apropiadas y en el momento oportuno sobre las cosas adecuadas para obtener información necesaria para realizar la venta. De lo contrario, se puede perder credibilidad y seguramente la venta para siempre. Hay que asegurarse de que el cliente sepa que se está enfocado en él. Cuando el cliente especifique un problema, se debe pedir un ejemplo específico de una situación en la que haya surgido, pedir detalles específicos y simpatizar con su desafío. Por ejemplo, expresar la pregunta así: ¿cuáles son tus problemas respecto a? Conocer estimados del costo del problema. Interrogar al cliente directamente para establecer cuánta estima que le ha costado, le cuesta o le costará el problema que ha identificado. Si no puede identificar un costo o un aproximado, es probable que el problema no necesita solución y deba buscar una venta en otro lugar. Sin embargo, con solo repreguntar se le podría obligar a reconsiderar el costo y, al hacerlo, crear una necesidad para resolver el problema. Con preguntar no se pierde nada. ¿Puedes darme un estimado de cuánto ha costado este problema a lo largo del último año en ventas perdidas o algo similar, ¿no? Llegar a la raíz del problema. El cliente, incluso cuando tenga las mejores intenciones, podría no comunicar su verdadero problema. El desafío de que podría ser solo un problema secundario o un resultado de su verdadero problema. De hecho, podría ni siquiera saber el verdadero problema directamente. Es trabajo del vendedor sacar a la luz este problema de raíz e ir al rescate con una solución, usando su conocimiento y experiencia de su negocio. La interrogación debe dirigirse para revelar más sobre la operación del cliente hasta que el problema quede claro. Por ejemplo, un cliente puede afirmar que su marketing no funciona cuando en realidad la calidad de su producto ha decaído y los clientes ya no quieren comprarlo. El problema de marketing es solo el síntoma de un problema mucho más profundo. Ubicar problemas, concertar producto o proveedor de servicios. En muchos casos el cliente ya tendrá algo de lo que le vendas, entonces se debe identificar lo que no le gusta de su producto o servicio actual y sugerir el nuestro como una alternativa. Si se venden teléfonos celulares, por ejemplo, es probable que el cliente ya tenga uno, pero se le podría convencer de que el teléfono celular que se le está ofreciendo tiene más aplicaciones, características o rapidez. Se debe averiguar los problemas que tenga con su servicio o producto actual, preguntando, por ejemplo, ¿por qué crees que tu servicio no te funciona? O ¿por qué decidiste reunirte conmigo hoy? ¿Buscas hacer algún cambio? En el interrogatorio se debe buscar reconocer los puntos de dolor de un cliente. Estos son problemas que el cliente tiene, ya sean reales o solamente percibidos. Al identificar y resolver estos puntos de dolor, se brindará valor al cliente y se podrá concretar la venta. Hacer las preguntas adecuadas. Consecuencias de las acciones o inacciones de los prospectos. Al final, no se puede obligar a los prospectos a comprar. Innumerables vendedores piensan que su producto es la solución al problema de su prospecto e insisten para demostrarle al prospecto que tienen la solución. Pero las personas se resisten, sobre todo cuando se les insiste demasiado. Por eso es que no solo debe usarse preguntas para averiguar sobre los problemas de los prospectos, sino que también se debe lograr que sean conscientes de las consecuencias de sus acciones o más poderosamente de su inacción. Hacer que considere lo que les sucedería si no compran nuestro producto. Hacer que las personas se den cuenta de lo que podría suceder si no actúan, impulsan la acción al convertir el deseo de cambio en la necesidad del mismo. Desarrolla la significancia y seriedad del problema a tu favor. Por ejemplo,
Si no resuelves este problema, ¿a qué dificultades te enfrentarás en el futuro? De todas formas, ¿podrás cumplir con tus objetivos si no arreglas este problema? Son interrogantes que se le pueden plantear al prospecto. Aplicar preguntas detonantes. Como un psiquiatra, el trabajo del vendedor es hacer que su prospecto se abra y le diga lo que tiene en mente. Para hacerlo, debe hacerle preguntas abiertas, es decir, preguntas que requieran que el cliente dé una respuesta relativamente compleja en lugar de de un simple sí o un no. Las preguntas cerradas, las cuales permiten solo un sí o un no, no hacen que se abra. Las preguntas abiertas sí. Existen muchos tipos de formatos exitosos de preguntas, pero si estás en duda, recurre a las preguntas abiertas llamadas preguntas detonantes. Estos son algunos ejemplos de lo que podrían ser las preguntas detonantes. ¿Puedes contarme más sobre eso? ¿Puedes ser más específico? ¿Puedes darme un ejemplo? Unas preguntas detonantes más específicas podrían ser: ¿qué en concreto evita que logres tus objetivos de crecimiento? ¿Qué te está impidiendo que logres esos objetivos de crecimiento? ¿Por qué accediste a reunirte conmigo hoy? ¿Qué tiene de malo tu proveedor actual? ¿No? ¿Cómo te ha ido con ese producto o con el servicio que te está dando? ¿No? ¿Cuáles son eh, las, eh, las debilidades que te encuentras en el servicio que te están ofreciendo actualmente? ¿No? Realizar preguntas de tanteo. Otro tipo de pregunta que permite probar y determinar lo que piensa el prospecto son las preguntas de tanteo. Las preguntas de tanteo permiten hacer preguntas hipotéticas como ¿qué pasaría si? De otro modo, podrían ser preguntas incómodas para los prospectos. Nuevamente, lo que se hace es tantear al prospecto colocándole una situación hipotética. Él dará por lo menos una idea de cuánto está dispuesto a gastar, qué es importante para él en la negociación o cuán cerca está de realizar la compra. Estos son algunos ejemplos de preguntas de tanteo que los mejores vendedores utilizan. Digamos que, ¿qué pasaría después? Fijamos que, entonces, ¿qué harías? Si pudiera hacer que mis colegas, ¿crees que podrías hacer que los tuyos hicieran lo mismo? ¿Qué dirías si? ¿Qué harías si? ¿Qué comprarías hoy si? Son ese tipo de preguntas de tanteo. Hablar su idioma. Debemos ajustar nuestro vocabulario técnico a la persona con quien se habla. Por ejemplo, hablar con autoridad de conocimiento a un veterano de la industria incorporando jerga técnica de su campo para hacer las preguntas. Por supuesto, la jerga debe usarse correctamente y en los lugares adecuados. En contraste, al hablar con un novato o un cliente de una tienda minorista, las preguntas deben hacerse lo más fáciles de entender y directas posibles. Reducir el alcance de preguntas con el tiempo. Empezar con un campo amplio de discusión y luego trabajar lentamente hasta llegar a los problemas específicos permitirá resolverlos, si se cuenta con los conocimientos respectivos. Este enfoque tranquiliza al cliente porque puede responder fácilmente a las primeras preguntas. Por ejemplo, empezar con algo como: ¿puedes contarme un poco sobre tu negocio? A partir de ahí, se trabajará hasta llegar a enfoques más y más estrechos, hasta llegar a la pregunta más relevante de la solución propuesta, como ¿cuál es el impacto de la disminución en el inventario en tu margen de beneficios? Dejar hablar al cliente. La razón por que las preguntas son una táctica exitosa de ventas es que permiten que el cliente sea quien más hable. Esto da una mejor idea de cuáles son sus necesidades y cómo venderle nuestro producto. Sin embargo, esto solo funciona si realmente se le da al cliente tiempo para hablar. En otras palabras, no asfixiarlo con la descripción del producto y la información técnica. En cambio, guardar esta información para más adelante, cuando ya hemos identificado el problema y ya lo hayamos convencido de que podemos proporcionarle una solución. Después de todo, si el cliente simplemente quisiera información, podría obtenerla de nuestro sitio web o en Internet.
Conocer sus objetivos generales. Perdón. Averiguar exactamente qué podemos brindarle a nuestro prospecto y cómo lo que ofrecemos puede alcanzar sus objetivos generales. Ya se ha obtenido la primera parte de sus discusiones del problema del cliente. Sin embargo, para la segunda parte, se necesitará una idea de lo que el cliente quiera lograr en general. Tratar de abordarlo directamente con algo como ¿qué quiere lograr en los siguientes años? O ¿cuál es el principal objetivo a largo plazo de tu negocio? A partir de aquí, se puede adaptar el lenguaje y el contenido de tu producto u oferta de servicio a cómo se le puede ayudar a través del camino hacia lograr sus objetivos. Preguntar sobre el futuro. También podemos averiguar los deseos de los clientes pidiéndoles que imaginen el futuro de su negocio o su vida, dependiendo. Preguntar ya sea cómo será su vida o su negocio en el futuro, o cómo esperan que su relación comercial con nosotros se desarrolle. Por ejemplo, preguntar, ¿en dónde te ves a ti o a tu empresa en 5 años, en 10 años? ¿O cómo crees que tu negocio se desarrollará si seguimos en este trato? Se puede reunir aún más información haciendo otras preguntas hipotéticas, como si no tuvieras restricciones monetarias, ¿qué cambios harías? Mientras escuchan sus respuestas, debemos ir pensando en las soluciones que podríamos proporcionarle. Averiguar si el cliente tiene alguna pregunta. En intervalos regulares, sobre todo si explicamos algo complejo, detenernos para preguntarle al cliente si tiene alguna pregunta. Esto no solo lo mantiene involucrado con la discusión, sino que puede evitar que tengamos que regresar y explicar algo por lo que ya se haya pasado. En cualquier caso, hay que tratar de mantener la atención del cliente, pero también tomarse el tiempo necesario para explicar cualquier cosa que el cliente no entienda, así como comprender sus preocupaciones lo más profundamente posible. Y cuando el cliente piense en sus respuestas o preguntas, espera pacientemente y en silencio. Resumen de técnicas de preguntas. Darle al prospecto toda la información que necesita. No enfocarnos en vender, sino en ayudar al prospecto. Hacer que pedir algo sea fácil para el cliente. Si no tenemos el producto o servicio que el cliente necesita, ayudar a encontrarlo. Un programa de ventas se enfoca en 3 preguntas que nosotros debemos responder. A, ¿qué vendes? B, ¿a quién se lo venderás? Y C, ¿cómo lo venderás? Responde estas preguntas y tu programa de ventas prácticamente se escribirá solo. Las historias venden. Contemos historias. Las historias ayudan a conectarse o conectarnos con otras personas. Pueden llegar a emocionar y transmitir sentimientos. Y lo más importante, para un negocio, las historias venden. Para empezar, lo fundamental es contar historias con palabras que describan emociones y que estimulen las áreas del cerebro de quienes conectan con ellas. Pero ¿cómo podemos incluir emociones en nuestras historias de forma efectiva? En primer lugar, debemos optimizar nuestras historias para lograr los objetivos buscados. A través de una historia, presentarle al cliente una situación parecida a la que se encuentra él, añadir un obstáculo o una lección que le recuerde lo que tiene enfrente y una solución que pase por adquirir el producto o el servicio que se le está ofreciendo. Pero no vale una historia cualquiera. Debe tener un personaje simpático y agradable, el héroe, un obstáculo complicado y una solución efectiva. El personaje debe ser un alter ego del cliente y el protagonista de la historia. Pero se debe evitar que sea el narrador, pues si se convierte al protagonista en el narrador, se pierde objetividad y eficacia. También es importante que el protagonista se encuentre con un obstáculo, el cual sabrá nuestro producto o servicio. Se tiene que guiar al personaje de tal forma que al encontrarse frente a este obstáculo se dé cuenta que lo que necesita es algo como lo que tú le estás ofreciendo. La historia debe ser relevante para el interlocutor y debe ayudar a transmitir los beneficios fundamentales de nuestro producto, transmitiendo emociones. Casos reales de tus clientes pueden ser un buen método de utilizar estas historias aplicadas a la venta. A este respecto, hay una gran cita de John Steinbeck, escritor estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas.
Si la historia no es sobre el que te escucha, no te escuchará. Por lo tanto, tiene que ser historias relevantes para quien está escuchando. Una historia perfecta tiene un héroe, un villano y un conflicto que se resuelve. Idealmente, nuestro producto o servicio es el que ayuda a solucionar ese conflicto. El héroe es el cliente y su némesis, tu contraparte, tu parte opositora. El gran villano que toda buena historia necesita puede ser la competencia. La historia de realzar los beneficios de nuestro producto en un contexto que lo hace relevante. Y es una historia que transmitirá mucho más que una simple presentación de producto. Es una historia con capacidad de emocionar y con la que el cliente ha de empatizar. ¿Qué no hacer al narrar una historia? No caer en el te voy a contar una historia. Dejar que el factor sorpresa actúe. Lo bueno es ser breve y contar la historia hasta 2 veces. Evitar repetir una y otra vez en la historia para no cansar a nuestro interlocutor. No utilizar la urgencia como motivo para la venta. El héroe de tu historia no llega a tu producto por arte de magia, sino tras salvar un obstáculo. Los saltos en el tiempo confunden al que reciba la historia. Al ser una narración, sigue un orden lineal cronológico. Las historias inspiran al que las recibe y transmiten que la adversidad se puede superar, que no hay obstáculo insalvable y que nosotros estamos ahí para ayudar y crecer y mejorar a nuestro potencial cliente. Por eso el argumento tiene que ser convincente. Y por último, pero no menos importante, crear un contenido sorprendente. Con estos ingredientes tendrás una historia fascinante que atrapará a tu cliente y dará como resultado ventas. Técnica de ventas AIDA. En la página número 36 van a ver ustedes un diagrama de fases de la venta simple con el sistema AIDA. El conocimiento del mercado y la experiencia profesional llevan a determinar que sí existe una técnica que garantice el éxito en las ventas y a la vez nos ayude a fidelizar al cliente. Esta es la famosa AIDA, un acrónimo que significa atención, interés, deseo y acción. Esta técnica tuvo su origen en los años 50, desde cuando las ventas fueron consideradas una profesión y se iniciaron diversos programas de capacitación en ventas. Describe el proceso básico por medio del cual las personas son motivadas por estímulos que conducen a ventas exitosas. ¿Cómo podemos utilizar cada uno de estos conectores o impulsores de la técnica de éxito AIDA? Técnica de ventas AIDA. Atención. Solo tenemos de 1 a 5 segundos para llamar la atención, ya sea por teléfono o en visita cara a cara. Tiempo en el cual la otra persona se forma una primera impresión de usted, donde lo que cuenta es la imagen personal y el marketing personal. A pesar de la presión del tiempo, preséntese en forma natural y relajado. Espere que le digan no gracias y recuerde que cada no lo pone más cerca del sí. Interés. Recordemos que solo tenemos entre 5 y 15 segundos para crear algún interés, debido a que es necesario decir o mostrar algo interesante y proveer ventajas claras y beneficios tangibles para el cliente. La persona a la que está contactando debe tener una necesidad real o potencial por su producto o servicio, lo que implica que debió existir un adecuado trabajo de prospección. No olvidemos que debemos desarrollar la habilidad necesaria para desarrollar la empatía, ponernos en los zapatos del cliente, para entender al cliente, su situación y necesidades. Deseo. Para despertar el deseo, el vendedor debe tener la habilidad de interpretar la situación del cliente, sus prioridades y limitaciones, a través de preguntas y respuestas muy empáticas. Se debe dominar la técnica de preguntas para construir confianza y establecer simpatía e identificarse, o sea, establecer química, con el prospecto o cliente. También para ganar credibilidad sobre lo que se ofrece. La clave es mostrar cómo usted, su producto y su organización son confiables y responden a una necesidad real del cliente potencial con soluciones adecuadas, aún en los términos de las condiciones de la venta, forma de pago, entregas, etc. Acción. Se trata de simplemente convertir al cliente potencial en cliente real y es sencillamente pasar del deseo a la acción, a obtener la orden, a la firma del pedido, el cierre del negocio. Si por inercia o en forma natural el cierre no llega, hay que inducirlo. La acción o el cierre es tener la habilidad de captar el momento
y plantearlo con naturalidad y promover el acuerdo para el próximo paso, cualquiera que éste sea. Por supuesto, si los tres primeros pasos han sido exitosos, más fácil será llegar al cliente o la acción. Es decir, si la venta ha sido bien conducida, el prospecto llegará a la acción sin mayor controversia. Cualquier combinación de los factores, estilos, personalidades y comportamientos le permitirá al vendedor establecer el AIDA más adecuado en cada oportunidad para abordar al prospecto y venderle nuestro producto o servicio. Estrategia FODA es una herramienta de planificación estratégica diseñada para realizar un análisis interno, fortalezas y debilidades y externo, oportunidades y amenazas de la empresa. Fortalezas son los elementos positivos del negocio, habilidades, capacitación, competencias, conocimientos y recursos. Debilidades, factores negativos que se tienen carencia de objetivos claros y alcanzables, falta de recursos, mal manejo de situaciones. Oportunidades, elementos del ambiente que se pueden aprovechar para el logro de las metas, nueva tecnología, una necesidad desatendida en el mercado. Amenazas, aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de tus objetivos, falta de aceptación, competencia, rivalidad, fenómenos naturales. Bueno, estimados, estamos llegando a la culminación de esta sesión. La siguiente clase continuaremos, nos estamos quedando en la página 40. Les agradezco a todos por su atención. Buenas noches con todos.